Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos y seguir con nosotros a lo largo de esta jornada. Continuamos con la keynote de HCAPTCHA, denominada Automatización y Seguridad, el impacto del Machine Learning en la mitigación del fraude en línea, a cargo de Daniel Cárdenas, especialista en ciberseguridad. Daniel nos hablará acerca de cómo el fraude en línea se ha convertido en una amenaza constante para empresas y consumidores. La necesidad de soluciones eficientes y rápidas ha llevado a incluir tecnologías avanzadas como el Machine Learning. En este espacio descubriremos cómo el Machine Learning está redefiniendo las estrategias de mitigación del fraude y su impacto en la seguridad online. Invitamos a Daniel para que nos acompañe. Daniel es ingeniero de sistemas con énfasis en aprendizaje de máquina no supervisado. Cuenta con más de 7 años de experiencia en ciberseguridad, enfocado en venta consultiva de seguridad y tecnología. Recibamos a Daniel. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Cárdenas. Como ya vimos, vamos a hablar un poco sobre el impacto del Machine Learning en la mitigación del fraude en línea, cómo los atacantes están utilizando ese tipo de técnicas y cómo las compañías en su parte de seguridad pueden llegar a beneficiarse también de ese Machine Learning para poder llegar a bloquear ese tipo de ataques. Bueno, primero me gustaría hablar un poco sobre las tendencias que están pasando en el mercado, sobre qué tipo de cosas están ocurriendo con nuestros clientes y con las compañías en general, y cómo posiblemente las automatizaciones y el Machine Learning están ayudando tanto a los atacantes para llegar a ser más efectivos como a las empresas para poder llegar a protegerse mejor. Primero que todo, y lo más importante que hemos visto últimamente, es una gran cantidad de fraude en las partes de pagos, en los flujos de checkout, por ejemplo, de los e-commerces, o en las partes simplemente de recarga de billeteras móviles, que es bastante también utilizado por los atacantes. Estamos viendo una gran cantidad de intentos tanto de card testing, que es probar tarjetas de crédito bien sea robadas o generadas algorítmicamente. Lo están intentando muchísimo en este tipo de flujos, y no estamos hablando en general de ataques de una persona, de 2 personas, estamos hablando de ataques volumétricos, gigantescos, que ocurren directamente hacia esas páginas, no para tumbar como tal los servicios, sino para probar que efectivamente las tarjetas de crédito que ellos tienen robadas o que ellos han generado les van a servir en otros servicios. Entonces, aquí es una parte muy importante, y de hecho que también se linkea mucho a la siguiente parte, que son las botnets automatizadas que empiezan a generar ataques distribuidos de parte de todo el mundo. No estamos esperando ataques simplemente desde IPs en Colombia, estamos esperando ataques de IPs de Ecuador, de IPs de Perú, de IPs de Estados Unidos, de IPs bien reputadas y que se juntan entre ellas todas para ejecutar el mismo tipo de ataque directamente dentro de las páginas o servicios que ofrecen las compañías. Otra parte muy importante, o muchos ataques que se están viendo, tienen que ver con credenciales comprometidas o con credential stuffing, como se le llama. Y es el uso de esas credenciales que se han liqueado, que se han, digamos que, segregado por la web por distintos ataques que han ocurrido a través del tiempo, y se intentan utilizar estas mismas credenciales en diferentes páginas, porque muchos usuarios lamentablemente utilizan las mismas credenciales en diferentes páginas, muchos lo hemos hecho. Entonces, precisamente, existen muchos atacantes que intentan volumétricamente probar el mismo usuario en todas las páginas que sea posible para poder llegar a vulnerar precisamente la información que ellos tienen. Y por último, pero no menos importante, también esos websites que son objetivo de las páginas para poder inyectar código malicioso, para poder llegar a tomar de pronto control de los activos digitales que tienen dentro de esas páginas. Entonces también allí se ve mucho ataque utilizando Machine Learning dentro de estas páginas. ¿Por qué deberíamos protegernos del fraude en línea? Digamos que, aunque puede llegar a ser bastante evidente quizás para nosotros, también tenemos que tener en cuenta múltiples, digamos que, facetas de por qué el fraude en línea no es algo bueno. Primero que todo, siempre la protección de la información de los usuarios.
Esto es de lo más importante. Hemos visto una gran cantidad de fraude en estas mismas billeteras digitales que les estoy comentando, de robos de cuentas, de bloqueos de cuentas, de fraudes por este tipo de billeteras que precisamente se podrían llegar a mitigar utilizando Machine Learning para protegerse de esos ataques volumétricos. De igual manera, sirve mucho protegerse del fraude en línea para prevenir precisamente pérdidas financieras. Hay muchos fraudes en los que si mi cliente ha sido atacado, yo tengo que devolverle ese dinero o reintegrárselo en su totalidad si fue, digamos, que culpa mía en cuanto a la protección de esa información. También el cumplimiento legal es algo muy importante a tener en cuenta. Si van a procesar la data de los usuarios colombianos por fuera, tiene que esto ser notificado debidamente. Entonces eso es algo que también se tiene que tener en cuenta en este tipo de plataformas. Y por último, pero no menos importante, también la protección de activos digitales. Se está viendo muchísimo con respecto a las automatizaciones que no solamente atacan, sino que también intentan sacar información de los sitios, el buen conocido como scraping, ¿cierto? Que alguien entra a las páginas para sacar precios, para tener precios más competitivos y más reales, actualizados. Y no solo esto, también pueden vulnerar las páginas para poder llegar a cambiar cosas dentro de las mismas. Entonces, por eso es muy importante protegerse de este fraude en línea. Y algo muy interesante o que tiene que quedarles en la mente es que el volumen de datos del que estamos hablando no es el mismo volumen del que estábamos hablando hace 5 años, del que estamos hablando hace 10 años. Estamos hablando de que se utilizan automatizaciones y de que más del 60% del tráfico de Internet actualmente es automatizado. Por eso es tan importante tener algún tipo de herramienta para poder determinar fácilmente esto es un humano, es un buen humano, es un humano malicioso o es una automatización que está intentando vulnerar algún tipo de servicio. Entonces, debido a esa gran cantidad de volumen de datos, ¿por qué utilizar en general Machine Learning? ¿Para qué sirve el Machine Learning? Es muy bueno en automatización de tareas, como bien lo sabemos, aprender sobre algo, bien sea de parte de un humano o simplemente no supervisado, que es otra parte de la cual se puede también aprender. En general, el Machine Learning se utiliza mucho para tareas de mejora continua de procesos, de mejora continua de identificación, por ejemplo, de anomalías, y que en general su objetivo siempre es predecir qué va a ocurrir, ¿cierto? Yo predigo con Machine Learning que alguien va a comprar X cantidad de dinero en su siguiente mes dentro de mi carrito de compras. Yo predigo que esto es una anomalía simplemente a partir de cómo se está comportando en la página web. También se utiliza mucho para procesamiento de lenguaje natural. No es para nadie, digamos que extraño ahorita saber que existen muchos procesamientos de lenguaje natural en ChatGPT, en muchas otras AIs, pero eso también, digamos que provee o fomenta los ataques hacia las páginas que normalmente tienen captchas o algún tipo de, digamos que de seguridad antibot tradicional. Y de nuevo, insisto en que el volumen de datos es algo muy importante, que tener un solo oficial de seguridad o un solo equipo de seguridad muy pequeño no va a mantener seguras las empresas por mucho tiempo. ¿Cómo se utiliza ese Machine Learning en la mitigación del fraude? Entonces, primero que todo, detectar patrones de tráfico anómalos. Entonces, ¿cómo se mueve normalmente un humano dentro de una página web? ¿Cómo mueve el mouse? Si estoy en una aplicación móvil, ¿cómo está moviendo el acelerómetro, el giroscopio? ¿En qué tiempos él suele, por ejemplo, llenar todo un formulario de registro, un formulario de login? ¿Cuánto tiempo él le toma, por ejemplo, llenar sus datos de su tarjeta de crédito? Toda esta información nos sirve para poder detectar anomalías precisamente dentro de ese tráfico y poder decir, hey, esto es un humano o esto puede que sea un humano, pero está bastante sospechoso. Entonces, también utilizando estos modelos predictivos, podemos generar sistemas que en tiempo real informan sobre el posible riesgo de una de estas sesiones web que estamos teniendo, y esto ayuda muchísimo en la reducción de los falsos positivos, porque como les digo, está aprendiendo constantemente de qué está ocurriendo. No es un modelo estático, no es algo que yo tengo un modelo de listas blancas o listas negras y que con eso me quedo y lo voy actualizando cada cierto tiempo, sino es algo que cambia cada rato. Si, por ejemplo, una automatización está moviendo el mouse de una manera, el día de mañana ya puede ser completamente diferente. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Cómo se están protegiendo las empresas a día de hoy? Y no digo a todas, no, por supuesto. Estoy hablando de las empresas en general, cómo se protegen contra este tipo de ataques que posiblemente vengan de Machine Learning. Por cosas de momento bastante básicas, como lo pueden llegar a ser historiales de navegación. Esta persona o esta sesión web viene primero de Facebook, después del tiempo.com y luego llegó a mi página. Parece un humano.
pero también podemos nosotros llegar a programar un bot que haga ese mismo tipo de cosas. También se enfoca mucho en las cookies, qué tipo de información previa tenía él de sus navegaciones, también completamente falsificable, digámoslo por alguna manera, y reglas simples, como les digo, de listas negras o listas blancas de IPs. Así es como normalmente sirven algunos servicios, digamos que antibot y antifraude, pero no es suficiente precisamente para lo que estamos viendo. Actualmente en nuestra compañía estamos recibiendo muchísimas compañías que tienen problemas precisamente con posibles fraudes en pagos porque están utilizando estas tecnologías legacy que solamente utilizan esto y que no son personalizables en ningún nivel. Ahora, de donde yo vengo, que es HCAPTCHA, en donde utilizamos Machine Learning no supervisado para proteger precisamente las sesiones web de nuestros clientes, utilizamos Machine Learning, pero tenemos otro tipo de cosas que también nos pueden llegar a servir. Primero que todo, utilizamos ese aprendizaje del comportamiento, como les digo, movimiento del mouse, movimiento de la persona, múltiples, digamos que relaciones que ocurren entre cientos de señales que ocurren en la web, como por ejemplo la resolución de la pantalla es normal con respecto a mi plataforma, a mi CPU, a mi GPU, qué tipo de canvas tengo yo puesto en pantalla, por ejemplo. Todo esto está aprendiendo constantemente, se actualiza 2 veces cada hora a nivel mundial, a partir de más de 27 millones de sitios y aplicaciones móviles que nosotros estamos viendo, y eso nos ayuda a identificar la humanidad de cada una de estas sesiones. Damos un score, un puntaje de riesgo que indica qué tan probable es que una sesión sea maliciosa o una sesión sea automatizada. Entonces eso permite que para cada una de las sesiones nuestros usuarios sepan con más exactitud si deberían dejarlos pasar o no. No es simplemente pasó el CAPTCHA o no pasó el CAPTCHA. De hecho, posiblemente nunca han visto el logo de each CAPTCHA dentro de las páginas porque nosotros no requerimos que se ponga ni el logo, ni el div de soy humano, ni nada de esto. Y es muy bajo en la cantidad de fricción que se genera con el usuario final. ¿Listo? También contamos con formas fáciles de poder pasar estas pruebas de humanidad, como los tokens de acceso privado, muy utilizados en dispositivos de Apple, y de hecho nosotros trabajamos directamente con Apple para poder integrarlos, ser los primeros que integran este tipo de tokens de acceso privado para molestar aún menos, generar aún menos fricción con el usuario final. Y por último también tenemos reglas embebidas que sirven precisamente para personalizar esos modelos de Machine Learning que nosotros tenemos. Por ejemplo, más allá de yo saber si es un humano o no es un humano, quiero que todo el que sea de fuera de Colombia tenga que pasar algún tipo de desafío gráfico. O quiero que ellos tengan, digamos que un puntaje más alto porque pueden ser más riesgosos para mí. O si alguien viene de VPN, quiero que sea desafiado gráficamente. Entonces tenemos reglas embebidas directamente dentro del CAPTCHA, sin necesidad de generar ningún tipo de cambio de código ni en front ni en back, precisamente para poder mejorar esa detección. Ahora, ¿cómo ayudamos o qué tipo de cosas o casos hemos visto recientemente y en qué casos hemos ayudado? El primero es esa prueba de tarjetas robadas, ese card testing. Lo hemos implementado en varios e-commerces en donde tenían problemas precisamente con este tipo de ataques. También con tarjetas generadas algorítmicamente, en donde los mismos proveedores de pago estaban penalizando a la compañía porque estaban dejando pasar una gran cantidad de fraude. Ustedes han visto que las billeteras móviles actualmente, cuando uno va a ir a recargarlas, por ejemplo por PCE o por cualquier otra compañía, siempre hay alguna verificación antibot antes. Y es porque es muy importante para esas compañías que esas transacciones no sean fraudulentas. Y cuando yo mando muchas transacciones fraudulentas hacia un operador de pagos, ellos me pueden llegar a penalizar, a quitar el servicio directamente, y es por eso que es tan importante protegerse de ese tipo de cosas. Otra es fraudes de suplantación de identidad. Nuestra compañía no solamente puede llegar a generar un puntaje de qué tan riesgoso o no riesgoso es una sesión, sino qué tan similar es tu nuevo login a comparación de tus previos logins. De esa manera, por ejemplo, si alguien intenta robarse mi billetera de Nequi, por ejemplo, pueden llegar a saber que ese login nuevo que yo estoy teniendo no es el mismo que yo tenía antes y podríamos llegar a bloquear la cuenta. Entonces no solamente tenemos puntajes de riesgo, sino también puntajes de similaridad con respecto al comportamiento de máquina, a comportamiento del usuario a partir del Machine Learning que tenemos. Y por supuesto, robo de cuentas, ahí mismo podemos llegar a saber cuando alguien está intentando utilizar credenciales que ya han tenido desde antes para poder utilizarlas en un nuevo login. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una gran cantidad de modelos de Machine Learning funcionando en el backend, como les digo, actualizándose hasta 2 veces cada hora. Tenemos muchísimos modos pasivos, pero tenemos un modo híbrido que es bastante útil,
que solamente llega a mostrar una prueba de humanidad solamente cuando la sesión web está mostrando algún tipo de indicio de riesgo. ¿Sí? Para el 99% de los humanos, y es el que se le llama modo 99% pasivo, este de aquí, él solamente va a mostrar un captcha, un desafío gráfico a las sesiones que realmente lo merezcan. El 99.9% de los humanos reales nunca van a ver nada, mientras que las otras sesiones van a verse siempre desafiadas y así ralentizando los ataques de los atacantes. También tenemos un SOC proactivo que está monitoreando esa data y que puede llegar a darles a ustedes modelos predictivos más avanzados e integrarlo con su propio SOC también con respecto a las alertas. Algo muy importante es que siempre tenemos en cuenta la privacidad del usuario, ¿cierto? Nosotros somos regulatorios o somos compliant con regulaciones como GDPR, como IPA, y muchas instituciones de salud en Estados Unidos nos están utilizando precisamente porque hay otras soluciones que no son de seguridad y que intentan utilizar esa data más bien para un remarketing dentro del mundo. Entonces nosotros somos siempre privacidad de usuario, toda la información que estamos teniendo la tenemos es a partir de la información efímera que ocurre dentro de la sesión. ¿Cómo estoy moviendo el mouse en la sesión? No tengo yo información de usuario, no tengo yo información de correos, no tengo información de password, solamente información de comportamiento y yo determinar si es un humano o no es un humano. Y tenemos pues muchas cosas más avanzadas como campos avanzados que pueden ayudarnos a protegernos de amenazas persistentes. Y también, por supuesto, tenemos reportes a tiempo real, APIs que se pueden consumir y protección dentro de los sitios web o sitios móviles. ¿Listo? Muchas gracias. Los invitamos a vernos también en el stand que tenemos aquí al frente del Salón Esmeralda 1. Ahí estamos nosotros con nuestro equipo comercial por si quieren tener alguna otra charla o algún tipo de prueba de concepto. ¿Vale? Muchas gracias a Daniel Cárdenas, especialista en ciberseguridad de HCAPTCHA, por su presentación y sus valiosos mensajes. Algunas de las recomendaciones que nos hace y que nos comparte son cómo protegen a través del aprendizaje del comportamiento, la identificación de la humanidad y los tokens de acceso privado. Recuerden visitarlos y acuérdense que al final de la jornada tendremos sorteos para todos. Gracias, Daniel.